Muy buenas noches, estimada profesora Iracema Yarza de Del. En esta oportunidad, las integrantes del grupo número 6 tenemos el gusto de disertar para usted el módulo 3, que trata sobre la conformación del sistema educativo panameño. Mi nombre es Bielka Anderson. La época republicana inicia a partir de 1903, cuando se consolida la separación de Panamá de Colombia, sin derramamiento de sangre, donde ilustres panameños toman el poder para promover cambios significativos en la naciente República Soberana. Es evidente notar durante los periodos anteriores, el colonial español y el departamental colombiano, la educación panameña no tuvo grandes avances. Sin embargo, no se puede desmilitar los esfuerzos alcanzados por los padres jesuitas y algunas órdenes religiosas, algunos gobernantes, educadores, así como profesionales de la sociedad civil, que con verdadero entusiasmo demostraron gran interés por el desarrollo de la educación a pesar de sus precarias posibilidades. La educación de la época andaba mal, predominaban métodos de enseñanza arcaicos, se obligaba al aprendizaje memorístico a fuerza de gritos y castigos. A pesar de todas las debilidades, se reconocen esfuerzos que permitieron algunos logros en la educación, que quedaron frustrados con la Guerra de los 1000 días, dejando como consecuencia la clausura de las 120 escuelas públicas y la mayoría de las privadas que existían en 1899, agudizándose el problema de analfabetismo. Los primeros 50 años de vida republicana, a partir de 1903, significaron un periodo de definición y consolidación de la República. El primer paso de la nueva República en materia educativa fue la adopción de los principios constitucionales y legales por los cuales debía regirse el sistema educativo. A principios de 1904 se expide la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley 11 del 23 de marzo de 1904, Orgánica de Instrucción Pública. Esta ley divide la enseñanza primaria, secundaria, industrial y profesional. La secundaria se refiere a instrucción secundaria en letras y filosofía. Ahora con usted, mi compañera Betegón. Muy buenos días, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Yaneisi Betegón y hoy me toca hablar sobre las instituciones creadas como antecedentes del Ministerio de Educación. Instituciones de administración pública que son antecedentes del Ministerio de Educación en Panamá. Un año después del fin de la Guerra Civil, Panamá se separó de Colombia. El comienzo de la República inició una lucha por un sistema educativo que no existía. Después de la separación de Panamá de Colombia, la Junta Provisional de Gobierno en 1903 había creado 6 instituciones de administración pública. Entre esas tenemos Gobierno, Relaciones Exteriores, Justicia, Hacienda, Guerra y Marina e Instrucción Pública, siendo este el último el antecedente del Ministerio de Educación. Su primer titular fue Nicolás Victoria, siendo este reemplazado por excusa por Julio Fábrega. La Secretaría de Institución Pública fue creada por la Ley 11 de 1904, también conocida como la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En 1941 se promulga una nueva constitución en que se crea el Ministerio de Educación. El doctor José P.C. Arosemena fue el primer ministro de Educación en la República, según el artículo 56 de la Constitución panameña de 1941. Según la Constitución de 1972, el MEDUCA divide en 5 etapas la educación: jardín de infancia o kinder, primaria, premedia, media y terciaria o universidad. Las calificaciones son de 1.0 a 5.0 y las calificaciones universitarias desde F, que son menos de 60, a de 100 a 91. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Rosa Rodríguez y mi tema es las normativas que sustentaron las bases legales del sistema educativo en Panamá. Una vez lograda la vida independiente, se da el primer paso logrado por la nueva república en materia educativa.
se adoptan los principios constitucionales y legales que debían regir el sistema educativo panameño, lo que quedó contemplado en el artículo 133 de la primera Constitución Política de la República de Panamá en 1904, que a su vez hace la posible aprobación de la Ley 11 del 23 de marzo. Vamos a hablarle un poco de la Ley 11 del 23 de marzo, en la cual la Asamblea Nacional de Diputados autorizó al Poder Ejecutivo a crear diversos establecimientos de enseñanza secundaria en la República de Panamá, en la cual se crearon los colegios como Escuela Normal de Varones, Escuela Superior de Varones, también la Escuela Superior de Niñas, los colegios comercio e idiomas. Muchas gracias. Buenas noches, respetada profesora Iracema de Dey. Mi nombre es Wendy Warren y en esta noche tengo el placer de hablarle un poco sobre el tema Cimientos de la Educación Republicana. El 15 de febrero de 1904 se establecieron los cimientos de la educación republicana. El artículo número 65.13 de esta Constitución Política señalaba como la función del carácter legislativo de la Asamblea Nacional promover y fomentar la educación política, las ciencias y artes. Entre 1904 y 1907, el gobierno Manuel Amador Guerrero se establecieron las bases del sistema educativo panameño siguiendo el modelo colombiano. Durante los primeros años de la época republicana, se mostró un gran interés por mejorar y avanzar en la educación. Durante ese periodo se muestran mayores inversiones para la mejora de la educación, las cuales iban dirigidas a nuevas instituciones y que a su vez ayudarán a mejorar y a proyectar nuestra cultura, arte y música. También ayudará a disminuir la alfabetización y la violencia. Muchas gracias. Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Sheraida Fenton y mi tema se trata de la Ley número 22 de 1907, Orgánica de Institución Pública. Se observa la necesidad de actualizar las leyes en materia de educación. Se crea el Instituto Nacional con estudios de liceo y universitarios. El gobierno central pasa a hacerse responsable de la construcción de centros educativos en vez de los municipios. Creación de jardines de infancia. Quiero anexar que en 1907 la ley número 22 del 1 de junio establece en el capítulo 3 2 niveles para el sistema educativo panameño, secundaria y profesional. La segunda, su objetivo fue la de habilitar a los graduandos para ejercer las profesiones de jurisprudencia, agrimensura o topografía, agronomía, dentista, farmacia, partería, asistencia de enfermeros. Entre ellas también se encuentra comercio e idiomas, estadísticas y servicios de correo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Biancy de León y tengo el placer de exponer en esta noche la charla que lleva como título Ley número 11 de 1904 en las orgánicas de instrucciones públicas. En la Escuela de Arte y Oficio se enseñaban las artes manufacturas para las maquinarias aplicables a las pequeñas industrias. La Escuela de Comercio e Idiomas suministraba a la juventud los conocimientos científicos necesarios para la carrera mercantil y para la educación de las ramas de Hacienda y Estadística. También podemos mencionar que las primeras instrucciones primarias se reglamentaba en forma esencialmente práctica. Encaminaba el aprovechamiento moral y físico de los educandos para la formación de estos
virtudes cívicas y el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país. Las escuelas normales formaban maestros idóneos para la enseñanza y ellos procuraban que los estudiantes, alumnos de este establecimiento adquirieran las nociones suficientes sobre el orden moral e intelectual. Ellos también tenían principios fundamentales aplicables a la industria, a la agricultura y el comercio. Ellos formaban maestros prácticos. Ahí no había muchos pedagogos eruditos. Podemos reconocer que la creación de las primeras instituciones educativas secundarias, tanto pública y una privada en aquel entonces, podemos mencionar las siguientes escuelas públicas: Escuela Normal de Instituciones, Escuela Normal de Varones, Escuela Superior de Varones, Escuela Superior de Niñas, Colegio Nacional de Comercio e Idiomas, Escuela Nacional de Música y Declamación, Escuela de Arte y Oficio, y también podemos mencionar la escuela en aquel entonces particular, o sea privada, es la Panamá College, que actualmente hoy en día es el Instituto Panamericano IPA. Buenas noches, profesoras y compañeros. Mi nombre es Achira Molinar y el tema que me tocó es la Inspección General de la Enseñanza. La Inspección General de la Enseñanza en las escuelas primarias se creó en 1913 y tenía como objetivo fundamental el seguimiento de la complejidad que se estaba presentando dentro de la organización escolar con motivo del crecimiento de las escuelas y del personal docente y educado. En 1906 existían 8 divisiones territoriales denominadas inspecciones escolares. Cada una tenía al frente un inspector de la institución pública. La labor del secretario ramo educativo no se concretaba solo en la parte técnica, también se extendía en la parte administrativa, para visitar constantemente las escuelas, dictar clases, modelos, revisar programas, etc. Además, entenderse con la revisión de texto, útiles escolares, provisiones de muebles y locales, entre otras. Muchas gracias. Hola compañeros todos, mi nombre es Sheila Bess. El tema que me corresponde, el marco legal de la supervisión en Panamá. El marco legal de la supervisión en Panamá se encuentra en la Ley 47 de 1946, orgánica de la educación, en los cuales encontramos 3 artículos dedicados a la supervisión educativa. El decreto 100 del 14 de febrero de 1956, en el cual nos indica las funciones de los supervisores auxiliares. El artículo 348 de la Ley 47 de 1946, la supervisión educativa es el nivel de acción orientadora, evaluativa y sistemática en todos los niveles del sistema educativo. Se caracteriza por su técnica innovadora y pertinente, científica y creativa, y tiene como objetivo prioritario el mejoramiento del proceso del aprendizaje e enseñanza en todos sus aspectos, para el logro del objetivo y metas educativas en beneficio del desarrollo nacional. El artículo 349 de la Ley 47 de 1946, el Ministro de Educación proporcionará la supervisión educativa. Los recursos impredecibles tendrán como mecanismo del trabajo de investigación y perfeccionamiento a los docentes para garantizar eficiencia y eficacia del servicio. El artículo 350 de la Ley 47 de 1946, la supervisión estará a cargo de funcionarios denominados supervisores de educaciones, quienes ejercen su expectativa funcional a nivel nacional, regional y local en los distintos niveles del sistema educativo,
y el inicio tanto en las escuelas oficiales y particulares.